el Espíritu Santo como viento. ¿De acuerdo? En esta serie que, como bien ya les dije, se llama Los símbolos del Espíritu Santo. Entonces, para comenzar, creo que usted sabe acerca algo del viento. Hemos entendido de que hemos sentido el viento en todas partes. Incluso en este momento, tal vez si encendemos los abanicos, ahora porque los tenemos apagados, pero si encendemos los abanicos, efectivamente vamos a sentir el viento. Sentimos el viento, incluso lo observamos su manifestación. Cuando tal vez hay un pequeño tornado de tierra, vemos el viento. Incluso personalmente siempre he dicho de que es de las cosas misteriosas de la creación. Creo que es lo más cercano a las manifestaciones espirituales. ¿Por qué? Porque es algo en lo cual nosotros como hombres estamos adaptados de que a lo que creemos es lo que ¿qué? Es lo que vemos. Pero el viento nosotros no podemos verlo, pero más sin embargo podemos ¿qué? Podemos sentir. Entonces es un gran misterio que choca contra nuestras ideas. Entonces el principal símbolo del viento es que está alrededor de todos, como ya lo mencioné, está alrededor de todo, en cualquier lugar, ahí está el viento, ¿de acuerdo? No podemos sobrevivir sin aire, no podemos sobrevivir sin aliento, ¿de acuerdo? Si usted tal vez le pone, si usted le tapa la boca a la persona que está a su lado por media hora, pues bueno, va a tener problemas con la policía, para que se dé cuenta de que el viento es necesario aún para nuestro vivir. ¿De acuerdo? Es muy necesario. Entonces, según una fuente que conseguí en internet, dice de que el viento básicamente es un aire en movimiento, un gran flujo de aire que se mueve debido a las diversas circunstancias atmosféricas por la acción del calor del sol, dése cuenta, del calor del sol y los movimientos de traslación y rotación de la Tierra. ¿De acuerdo? Hay cosas que no vamos a profundizar porque, como le digo, esa no es la intención. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que una fuente de internet nos dice acerca del viento, que es básicamente aire en movimiento. La Biblia quiere que comprendamos al Espíritu Santo justamente a través de los símbolos. Y para eso vamos a detallar algo. Es necesario que podamos comprender de dónde viene la definición de la palabra viento. La palabra viento viene de un término hebreo, el cual es ruah. ¿De acuerdo? Vamos, repita conmigo, diga ruah. Bien, si lo dije mal, todos lo dijimos mal. Ok, entonces esta palabra viento, yo investigando justamente cuando hacíamos el estudio con Camila, vimos tres términos. Pueden haber menos, pueden haber más, pero fueron tres términos que identificamos. Es que esta palabra ruah hace referencia a aliento, viento, o hace referencia a espíritu. En las escrituras parece que en las escrituras se aplica tanto a los seres humanos como a Dios. Esto siempre y cuando dependiendo al contexto. Por ejemplo, ruah puede referirse al estado emocional de alguien, puede referirse también a su alma, puede referirse a su espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando se combina este término ruah con un nombre de Dios, hace una descripción muy completa a Espíritu Santo. Cuando el término ruah se combina con un nombre de Dios, justamente hace referencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, ruah Elohim. Dice Génesis 1:22 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban ¿sobre qué? Sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Lo que cantábamos ahorita hace unos cuantos minutos, la cumbia. El Espíritu de Dios se movía pero sobre las aguas. Bien, entonces, en contexto del Antiguo Testamento, la frase traducida es, a esta parte de ruah, hace referencia al Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios. Creo que usted ha conocido que muchas veces, muchos hombres de Dios cuando se encontraban en situaciones de alto riesgo, de peligro, dice la palabra de que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, ¿qué? Descendía sobre ellos. Entonces justamente hace referencia a ruah.
Y en cuanto al Nuevo Testamento, hace referencia a una palabra griega, la cual es neuma. Neuma, la cual se aplica y se traduce como el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Como el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar viendo otros ejemplos, como el caso de Adán. Creo que esto lo conocemos cuando dice de que en Génesis 2:7 dice de que Dios creó a Adán y ¿sopló qué? Sopló aliento. ¿De acuerdo? Sopló aliento en la nariz de Adán y el hombre se convirtió en un ¿qué? En un ser viviente. Llama la atención de que lo que dio vida al hombre fue el aliento de Dios. ¿De acuerdo? Y conocemos que el corazón es fundamental, pero vemos la procedencia de la vida a través del aliento del Señor. Bien, entonces otro ejemplo que vemos, lo vemos en Job 27:3. En Job 27:3, Job manifestó y dijo: mientras haya vida en mí, aliento, es decir, ruach, divino en mi nariz. Aquí prácticamente lo que Job estaba diciendo es de que él vive y está de pie, bueno, estuvo de pie, es por medio del aliento del Señor, el cual es este ruach. Bien, mis hermanos, entonces otro ejemplo claro lo podemos ver a través de Jesucristo. En Mateo 3:16, donde dice que y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía ¿qué? Y venía sobre él. Entonces, esos pasajes claramente hablan tanto de ruach, hace referencia tanto al Espíritu como al aliento de Dios. Es lo que quiere dar a entender tanto en estas dos secciones, la cual dos apuntan al Antiguo Testamento y una al Nuevo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Creo que vamos bien hasta aquí. Gloria a Dios por eso. Bien. Ahora vamos a conocer algo, mis hermanos. Los puntos cardinales en función del Espíritu Santo. Este tema de los puntos cardinales creo que en algún momento lo vimos, ¿cierto? Usted lo vio en su colegio, usted lo vio en internet, en fin. Creo que conocemos que ¿cuántos puntos cardinales hay? ¿Hay qué? Vamos con seguridad, no se preocupe. ¿Cuántos puntos cardinales hay? Bueno, que yo crea son 4. O sea, aquí un geólogo, por favor, cuando termine, llega a la oficina y me dice si hay más, pero hasta el momento yo tengo entendido que son 4 puntos cardinales. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Ahí tenemos como una guía. Vamos a hacer un ejercicio para hacerlo un poco más dinámico. Bien, les voy a dar unos números. La ubicación del número 1 hace referencia a qué punto cardinal. ¿A cuál? Al sur, ¿cierto? Hace referencia, vamos a ver, efectivamente hace referencia al sur, la parte que está bajito. El siguiente número hace referencia a qué, ¿a qué punto cardinal? Aquí llega la duda. ¿Es este o es oeste? ¿Cuál? Hay un silencio por acá. Esto es este, mis hermanos. No se preocupe, al final vamos a orar para que Dios guíe y dé sabiduría. Bien, justamente hace referencia al este, o también llamado ¿cómo? ¿Cuál? O también llamado oriente, ¿de acuerdo? Oriente. ¿Le hace referencia? Ahora sí, oeste, o ¿cómo? Occidente, ¿de acuerdo? Y el último, caramba, ahí, efectivamente, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste. Ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, ya en relación a los puntos cardinales, vamos a tener por referencia los puntos cardinales en función del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Para que lo tenga claro. La palabra de Dios habla mucho sobre los vientos, sobre la faz de la tierra. ¿Sabía usted de esto? Que habla mucho sobre los cardinales, por ejemplo. ¿Sabía usted de dónde salen los 4 vientos? ¿Usted tiene conocimiento?
Búsquelo en Zacarías 6:5. Le invito a que usted busque por favor en su Biblia. Zacarías 6:5 hace referencia a estos 4 puntos cardinales y de dónde provienen. En Zacarías 6:5 dice: y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la ¿qué? De toda la tierra. Es decir, cada punto cardinal, téngalo presente, cada punto cardinal tiene un viento en específico. Cada punto cardinal tiene un viento. ¿De acuerdo? Cada punto cardinal tiene un viento. Llama la atención de que estos 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse ¿de qué? Delante del Señor. Es como si popularmente uno le dice, es como ellos como que firman cartulina, ¿de acuerdo? O algo así, se presentan primero delante del Señor y luego se distribuyen. Muy llamativo esto. En el libro de Apocalipsis también hace referencia, en capítulo 7, verso 1 dice: vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos. Estos 4 ángulos efectivamente son los 4 puntos cardinales de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún ¿qué? Sobre ningún árbol. Ok, mis hermanos, entonces ya hemos hablado mucho de los vientos, sur, norte, este, pero tenga presente algo, lo que hoy Dios nos quiere enseñar va mucho más allá de conceptos de términos meteorológicos, ¿de acuerdo? Que como bien sabe, la meteorología es la ciencia que estudia todos los fenómenos atmosféricos, tiempo, humedad, lluvia, en fin. Dios no nos quiere enseñar eso en esta mañana, ¿de acuerdo? Lo que Dios nos quiere tener presente es que cada uno de nosotros vamos a tener presente estos vientos como principios espirituales a través del accionar de cada uno de estos vientos. Es lo que en realidad Dios nos quiere enseñar, ¿de acuerdo? Ya que a través de estos 4 vientos, de estos 4 puntos cardinales, hay una gran connotación espiritual para aplicar a nuestras vidas y que cada uno de los que estamos acá podamos conocer qué vientos, ojo, qué vientos espirituales están dándose en nuestra vida. ¿De acuerdo? Es lo que Dios nos quiere enseñar. Hay un apunte del cual yo hice acá que dice: los vientos de Dios, tanto naturales como espirituales, soplan para llamar la atención de la gente, para corregir. Cada uno de estos vientos espirituales tiene como propósito de Dios llamar la atención de la gente para corregirle en algo. Ese es el propósito el cual Dios tiene para con nosotros. Entonces es necesario estudiar cada uno de estos vientos y es lo que efectivamente vamos a hacer. Vamos a estudiar estos 4 vientos. El primer viento que vamos a estar estudiando, como ya les mencioné, Dios no nos quiere enseñar de meteorología. Entonces el primer viento que vamos a estar enseñando es el viento del oriente. ¿O cómo? O del este, o bien viento solano. Por hasta el momento vamos a enfocarnos simplemente en el viento del oriente. ¿De acuerdo? Este viento tiene varias características y deseamos que usted pueda, por favor, estar atenta a estas características. Esta característica del viento del oriente es que es un viento que trae castigo, viento de destrucción, es un viento que seca y quema, ya que se levanta del desierto, y como se levanta del desierto con brisas y viento, es un viento que es cálido, es un viento que es seco, ¿de acuerdo? Que es seco y que provoca humedad. Esto con respecto a las características geográficas, ¿de acuerdo? Entonces esto podemos corroborarlo en algunas citas. Traje 3 citas, incluso había más, pero por tiempo las reportamos. En el Salmo 48:7 dice: con el viento del oriente tú destrozas las ¿qué? Las naves de Tarsis, dijo el salmista en el Salmo 48:7. ¿Cómo? En Éxodo 10:13 hace referencia y dice: el viento oriental trajo la langosta, ¿de acuerdo? Que como ya hemos dicho, es un viento que ¿qué? Que trae la plaga también, se me pasó decir. Es un viento que no solamente destruye, hace devastación, sino que también
trae la plaga. Y en el Salmo 48:7 hace referencia con vientos, con viento solano, quiebra. Como ya hemos dicho, el viento del oriente es el mismo viento solano. Otro ejemplo que podemos ver según las escrituras, acerca del viento del oriente o viento solano, es que este viento se presentó en la historia de Jonás. ¿Recuerda usted hacia dónde se dirigía Jonás en lugar de ir a Nínive? Recuerda que Dios le dio una orientación, que fuera ¿a dónde? Que fuera a Nínive. Pero ¿hacia dónde se dirigió él? Se dirigió a Tarsis. Y dice que justamente este viento del oriente fue el que le dio a Jonás, le dio a su vehículo, le dio a su barco, y ocurrió lo que ocurrió. Ojo a lo siguiente: Jonás tenía la orden de Dios de ir a la ciudad de Nínive, pero él se desvió. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos quiere Dios enseñar a través de este viento, en representación del Espíritu Santo de Dios, es cuando alguien se desvía del camino del Señor, el Espíritu Santo, en representación de este viento del oriente, es cuando el Espíritu Santo sopla sobre los vehículos que nos hacen desviar del camino del Señor. ¿De acuerdo? Cuando el siervo del Señor se desvía de su caminar y no cumple la voluntad del Señor, este viento del oriente, el Espíritu Santo de Dios en representación de este viento del oriente, es quien golpea fuerte sobre él. ¿De acuerdo? Tal vez tú hoy, en esta mañana, tú tal vez has perdido un trabajo, tú tal vez has perdido una oportunidad de negocio, tú tal vez has perdido una oportunidad de estudio, tú tal vez una oportunidad en mejores condiciones laborales. Y tú te has preguntado en algún momento por qué ha ocurrido. Muchas veces estas cosas pasan es porque no hubo un propósito de Dios, porque muchas veces nos movemos bajo nuestra propia opinión y es una voluntad permisiva, no la voluntad perfecta de Dios, sino una voluntad permisiva. Y ante nuestra decisión, ante nuestro vehículo, como Jonás, nos ocurren ciertas situaciones que nos golpean, que como hemos dicho desde un principio, para hacernos entrar en razón. Entonces, bajo la circunstancia que te menciono, un proyecto, alguna situación sentimental, de familia, tal vez te ha ocurrido, es porque el Espíritu Santo de Dios te está inquietando de que te moviste sin el consentimiento y la dirección de parte de Dios. Y también que puedas entender de que en Dios no hay despropósitos, hermanos. ¿De acuerdo? En Dios no hay despropósitos en tu vida. Si tú tal vez te has encontrado o te encuentras bajo esa condición en que tú te has encaminado en algo y que Dios te ha estado inquietando a volver nuevamente a Él, una vez corregida la intención, nuestro error, sin lugar a dudas este viento dejará de soplar en nosotros. Tan pronto corregida nuestra dirección y reconozcamos al Señor, nos arrepintamos, este viento dejará de soplar sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre lo que está seco, sobre lo que está muerto. El Señor volverá a restaurar. ¿De acuerdo? Al viento, se me pasaba algo, y es de que este viento también tocó. ¿Recuerdan el libro a Job, cuando dice que un gran viento vino del lado del desierto? ¿De acuerdo? Vino del lado del desierto. Hemos dicho de que este viento, ¿desde dónde nace? Dijimos, nace desde el desierto. Y dice que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, a la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Era el siervo
de Job que le estaba dando información a él. Entonces eso es allí lo que Dios quiere enseñarnos. Tal vez han ocurrido situaciones, pero es con la intención de que Dios quiera hacerte volver a su hogar. Dios quiere hacerte volver al lugar de su presencia. Que no, como dice la palabra, Dios nos dejará caído para siempre, ¿qué? Al justo. Amén. Entonces, ahora vamos con el siguiente viento. El siguiente viento es el viento occidental. ¿De acuerdo? Este viento occidental, o también llamado como oeste, correcto. Viento occidental es un viento que es un viento de liberación. Viento que por lo contrario que al anterior era lo que hacía. El anterior traía las plagas, mientras ¿qué es lo que hace? Las quita. ¿De acuerdo? Entonces, según la traducción original acerca de este viento, tiene por el significado de que es un espíritu que trae agua. ¿De acuerdo? Es un espíritu que trae agua, porque mientras el viento de oriente lo que hace es secar, mientras el viento del oriente lo que hace quemar, este tipo de viento es lo que trae agua fresca, es lo que quita el calor. ¿Y podemos verlo en dónde? Podemos verlo en el libro de Elías. Elías. En el libro de Primera de Reyes. En el libro de Primera de Reyes, bueno, que yo sepa tampoco existe un libro de Elías. Bien, entonces en Primera de Reyes 18, 41 al 46, usted puede ver, no vamos a andar ahí porque creo que ya usted sabe acerca de lo que ocurrió en este contexto. Justamente este fue el viento que Elías vio y profetizó. ¿De acuerdo? Sobre la lucha la cual estuvo teniendo él contra el enemigo. En términos naturales y geográficos, este es el viento, efectivamente el viento en términos geográficos, este es el viento que trae la lluvia, este es el viento del invierno, este es el viento del invierno. Y en lo natural, creo que aquí hay personas de campo que saben, yo no conozco mucho, no me voy a meter en ese lío, pero este es el viento que efectivamente es el efectivo para la cosecha, para la siembra y todo lo que tiene que ver. Entonces, entender lo que Dios nos quiere decir a través del Espíritu Santo y este viento de Occidente, y es haciéndonos una pregunta. ¿Tú te has sentido seco? ¿Tu vida espiritual en este instante se siente o está como un desierto? ¿Estás árido? ¿Esperas por lo menos ver un oasis? Algo en lo cual resguardarte. Si tú estás bajo esa condición, efectivamente tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que haga descender agua de vida, ¿de acuerdo? Agua de vida, para que nuevamente tu interior, tu espíritu sea fortalecido por el Señor. Tú tienes que darle paso para que el Espíritu Santo de Dios, en representación de este viento, quite las plagas, te haga libre de ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas conductas que te están teniendo y te están como el vehículo de Jonás, te están golpeando y te están haciendo desviar del camino del Señor. Entonces, dale paso al Espíritu Santo de Dios que haga descender su lluvia sobre tu vida. Y el Dios de gloria haría, cuando tú te arrepientas, cuando nos arrepintamos, porque dice la misma palabra de Dios en el libro de Crónicas, que si el pueblo de Dios se humillare, Él abriría la ventana de los cielos y haría llover ¿qué? Derramaría su lluvia sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente vamos a trasladarnos al viento del norte. Este viento del norte, este tercer viento, es el viento llamado también Aquilón. ¿De acuerdo? Este es un viento clarificador, es un viento limpiador, es un viento tipo refrescante. Y este viento sopla y nos limpia de todos. Por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, la novia le solicitó muy amablemente
para que limpiara todo aliento, todo espíritu que pudiera oscurecer el ambiente espiritual de la huerta. Una solicitud que la novia le hacía al esposo en el libro de Cantares 4:16, donde dice, quiero invitarla a que si usted puede buscarlo, lo busque, y dice, le dijo a la novia, le dijo, despierta viento del norte y ven viento del sur, hagan que mi huerta exhale fragancia, que se esparzan sus aromas, entre mi amado y su huerto, y coma sus mejores frutos. En este caso, la novia discernió justamente de que a través del Espíritu Santo de Dios habían ciertas condiciones espirituales, de contexto espiritual, que era necesario que la manifestación de Dios se diera en el contexto de su matrimonio. En el contexto también de nuestro trabajo, en el contexto de nuestra familia, en el contexto de su relación con su esposa, con su esposo. En fin, es necesario hacer el llamado de parte del Señor a través de su Espíritu para que clarifique, purifique. ¿Por qué? Porque como conocedores, como creyentes, es necesario que conozcamos que aparte de los bienes que hemos mencionado de parte del Señor, también hay otros tipos de vientos. Por ejemplo, en Efesios 2:2, creo que usted conoce, y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire. ¿De acuerdo? Este es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay manifestaciones espirituales las cuales no son visibles y es necesario que podamos comprenderlas y entenderlas en los términos espirituales. Hay cosas que están pasando ciertamente a nuestro alrededor que no se están dando con fluidez como esperábamos. Es necesario solicitar al Espíritu Santo de Dios que purifique, que santifique los aires. ¿De acuerdo? Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces los que hemos venido acá los miércoles cuando hemos estado orando para que Dios limpie los aires del gabinete presidencial, para que Dios muestre y demás. Es porque hay aires que están contaminados. Y si tú has venido acá, una persona que ha estado aquí por primera vez, en términos espirituales, esos son aires sucios, así como la contaminación, la polución que se da por lo menos en China, que es visible y que es completamente desastrosa, que hay que andar con tapabocas. Pues bueno, en este caso tal vez es visible, se ve, pero en términos y en contexto espiritual, así hay muchas veces aires espirituales en tu casa, en el trabajo, en la actitud de alguien, y no es necesario que tú luches con argumentos. No es necesario que tú luches con tu fuerza, porque la palabra nos dice de que no es con espada, no es con ejércitos, sino es con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Entonces, no luches al aire, ¿de acuerdo? No des golpes al aire, porque es como estar peleando básicamente tú solo. Y bien, para finalizar, nos encontramos con el viento del sur, o también llamado viento austro. Este viento es el viento agradable, es un viento de tranquilidad, de temperatura favorable, es un viento que trae dirección. Por ejemplo, en Job 37:17, yo coloqué dos versiones, por ejemplo, voy a leerlo acá. Bueno, ahí no está. En Job 37:17 dice, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Entonces, la otra versión, Dios habla hoy, no lo hace en forma de pregunta, lo hace en forma afirmativa. Dice, tú te sofocas de calor entre tu ropa cuando el viento del sur adormece la tierra. Esta es la versión Dios habla hoy. Entonces, ahí vemos claramente que este viento del sur es un viento agradable, un viento de tranquilidad, todo lo contrario a los anteriores. Aún incluso también en Pablo se dio cuando Pablo iba en dirección, cuando Pablo iba a la deriva, iba sin rumbo. Y nos dice de que un viento del sur fue la que le dio dirección, donde dice,
y comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur, por lo que pensaron que el proyecto era realizable. Así que levaron anclas y fueron costeados a Creta. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, que usted pueda tener presente lo siguiente para concluir. Cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestra vida, es similar al mover de este viento. Este viento te lleva a tierra firme con un solo objetivo, y es que tú puedas cumplir el propósito de parte de Dios. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir con la última parte, que es bastante breve también. Entonces hago pasar por acá. Buenos días, hermanos, bendiciones. Bueno, ya nos queda poco tiempo y Yomar dice que yo hablo más que él, pero yo creo que no. Bueno, vamos a seguir en secuencia de lo que Yomar nos comentaba ahorita acerca del viento. ¿Tienes el? Entonces, miramos ahorita que Yorma nos hablaba un poco acerca del Espíritu Santo en función de su obra, ¿cierto? Y que hacía uso de los puntos cardinales para hacer su obra en medio de los creyentes, ¿cierto? En medio aún de los no creyentes. Entonces, él nos desglosó un poquito cada uno de los vientos, ¿sí? Pero de forma individual. Ahora vamos a mirar cómo Dios conjunta estos vientos para hacer su obra en medio de nosotros. Entonces vamos a dirigirnos a Ezequiel 37. No vamos a leer todo el capítulo por cuestiones de tiempo, pero vamos a resaltar algunos puntos interesantes donde el Señor hace convocar, donde Jehová hace convocar al Espíritu Santo a través de los 4 vientos. Entonces, Ezequiel 37 dice: la mano de Jehová allí no está completo. Yo le voy a leer el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 9. Ustedes pueden leerlo en sus Biblias. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Ese es el versículo 9. Y dice: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, fíjense que la palabra nos dice que Jehová mostró a Ezequiel una visión, ¿cierto? Por lo que en sí no era algo natural, no era algo tangible, no era algo que en la realidad existiera, sino que le estaba mostrando a través de una visión una realidad, ¿sí? Entonces vemos en el pasaje que la mano de Jehová estuvo sobre ¿quién? Sobre Ezequiel. Dice que lo llevó en el espíritu. Creo que Yomar mencionó una parte interesante, y es que en el Antiguo Testamento se hace mención de que el Espíritu no reposaba sobre los hombres, sino en el Nuevo Testamento, donde empieza a trabajar el Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento reposaba sobre los hombres, y luego ¿qué? Y luego se iba, no estaba allí. Creo que dabas un ejemplo sobre Sansón. Entonces, dice que Jehová lo hizo pasar cerca de ellos, es decir, por el valle en derredor.
y dice que había muchísimos sobre el campo y secos en gran manera. Entonces, allí en la presentación quise traer una imagen, se ve un poco, pero es una imagen que puede darnos como una luz de lo que Ezequiel estaba observando. El panorama que Ezequiel estaba observando era devastador. Mas yo le pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido la oportunidad de ver algo similar a eso? Yo creo que no. Creo que lo más cercano que nosotros podemos ver es el cementerio, ¿cierto? Sin embargo, el cementerio no tiene algunas condiciones que tiene este valle que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel. Dice que estaban los huesos secos, estaban esparcidos, ¿cierto? Entonces no era como una visión bastante agradable, no era algo como bien visto. Y en realidad yo me ponía como en ese plan de ponerme en un lugar así, y para mí creo que sería lo más cercano al infierno, cosa que no quisiera ver nunca. Entonces, vemos más adelante en Ezequiel 37, bueno, para los que han tenido la oportunidad de poder observar este pasaje, yo lo he leído muchas veces y tiene unas cosas bien interesantes, así que les invito a que cuando tengan la oportunidad lo lean, van a descubrir muchas cosas interesantes. Entonces, en sí la interpretación de este capítulo se refiere como a una forma en la que el Señor le muestra a Ezequiel la restauración de Israel. Ese es en realidad el contexto de lo que nos está hablando el pasaje. Pero nosotros podemos rescatar algo importante en el contexto actual y podemos llevarlo figurativamente al estado del hombre natural en su condición espiritual. Bien, ¿cómo así la condición del hombre natural en su estado espiritual? Yomar nos hablaba de que algunos de los vientos representaban sequedad y muerte espiritual. En este caso, esos huesos secos podemos relacionarlos con el estado espiritual de muchas personas, por lo que quizás muchas personas están vivas, ¿cierto? Pero hemos escuchado una frase que dice, ¿muertos qué? Muertos en vida. ¿Cierto? Y podemos estar aquí, pero el interior del hombre puede estar en una sequedad. Entonces, si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿conoce a alguien con un estado así, seco, árido? ¿Conoce a alguien que pueda estar en una condición tan desfavorable? Creo que nos podríamos ir lejos, ¿cierto? Y podríamos irnos a las personas que no conocen de Cristo. Pero miremos Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Voy a leerlo rapidito. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos